Un día después de que el Senado aprobara la iniciativa para la reforma de inmigración con un apoyo abrumador, el jefe del Comité Nacional Republicano enfatizó la necesidad de una reforma, pero dijo que todavía están lejos de aprobar una versión final. Hoy analizamos las posibilidades que tiene esta reforma de ser aprobada. Bienvenidos a Acción Hispana, el único espacio periodístico informativo del suroeste de la Florida. Una protesta porque hay un video en YouTube. Por favor. Ahora, para aclarar, muchas personas. Llegado ya al punto. Ahora, ¿en qué otra gente nos están empujando? Ay, yo soy Governor Scott. Por ejemplo, Una reforma migratoria les facilitaría a los inmigrantes con altos talentos y a los que estudian en nuestras universidades comenzar nuevos negocios y crear más empleos aquí en los Estados Unidos. Las compañías extranjeras estarían más dispuestas a invertir aquí y la demanda de bienes y servicios se aumentaría. Y eso significaría más empleos para los trabajadores estadounidenses. nos acompaña el abogado de inmigración Pedro Salim, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido Pedro, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Jackie. Pedro, vamos a hablar un poquito sobre la reforma migratoria. Sí. Se esperaba que se aprobara para el 4 de julio, el día de la independencia de este país, un día muy importante para esta gran nación. No pasó así. Probablemente no se apruebe hasta septiembre, cuando regresen de las vacaciones. ¿Crees que hay posibilidades de que se firme esta reforma que tanto esperaron muchas personas el 4 de julio? Bueno, Jackie, todos esperemos eso. Ya sabemos, una parte se aprobó, que es la parte del Senado. Ahora está en la Cámara de Representantes. Esa es la parte más difícil. La parte del Senado fue la parte que se sabía que se iba a pasar. Ahora viene la parte difícil. Hay varios republicanos que están mirando la respuesta y van a ver qué cambios pueden hacer. En mi opinión, yo creo que sí, últimamente se va a pasar la reforma, pero van a haber cambios que se va a hacer y posiblemente tienen que volver al Senado para que lo pasen. Estuve viendo una entrevista que se le hizo al senador Bob Menéndez y el senador decía que, como decías tú, que la parte más difícil es la que viene ahora, que es la de la Cámara de Representantes, que ahí es donde, como decimos coloquialmente, se va a trabar el serrucho. Pero él decía que una de las cosas que podría pasar es que o aprobaran la versión que ya aprobó el Senado o que ellos aprobaran su propia versión. ¿Puede suceder esto, que ellos salgan, que digan, bueno, mire, la de ustedes no, la que se va a aprobar es esta? Se puede hacer algo así. Ellos pueden ser su versión, pero la versión de ellos posiblemente tiene que ser aprobada por el Senado, y si el Senado no está en acuerdo con esa versión, entonces es posible que no lo aprueben. Ellos tienen que estar en acuerdo con una versión siendo para adelante. La pregunta es si va a dar para ellos poder coger su ciudadanía o solamente la residencia. Y también hay el tema de la frontera, la protección de la frontera. Los republicanos quieren asegurarse que antes pase la ley, que la frontera esté protegida. Exacto. Ese era otro punto importante en la reforma, o dos puntos importantes en la reforma. Se está hablando y se oye decir mucho ciudadanía, ciudadanía. A estas personas lo que se les está dando ahora es un proceso a que obtengan una residencia de aquí a 13 años. Pero también el Senado quiere que puedan tener derecho a una ciudadanía después de los 13 años o después del tiempo que se hagan ciudadanos, como cualquier persona que es residente a los 5 años o a los 3 años se puede hacer ciudadano. Exacto, hay un proceso. La propuesta que pasó el Senado no le da la residencia ahora mismo. Básicamente lo que le puede dar ahora mismo es un permiso de trabajo para estar aquí legalmente. Pueden coger su licencia para manejar, pero no de la residencia. Ellos tienen que estar al final de la línea de las personas que están haciendo todo el proceso igual que ellos. El proceso, como dijiste, puede demorar 10 a 13 años para ellos obtener su residencia. Pero en lo que pasó en el Senado, sí, últimamente, después que ellos tengan su residencia, después de 5 años pueden aplicar por la ciudadanía. Y eso es lo que la Cámara de Representantes, los republicanos,
no están muy de acuerdo. Algunos de ellos sí. Eso es donde se está viendo la discusión ahora, pero como decía anteriormente, el senador Bob Menendez dijo que si hay algo en lo que no van a ceder, que ellos pudieran ceder en que ellos aprueben su propia versión, que ellos pudieran ceder en muchas cosas, pero en lo que no van a ceder es en que se les dé un camino a la ciudadanía. Sí, exacto. Eso es lo que muchos de los republicanos de la Cámara de Representantes no quieren que ellos tengan. Al final no quieren que ellos se hagan ciudadanos americanos. Ahora, otro punto en la reforma que ha traído mucha controversia es la militarización de la frontera. Los republicanos quieren una frontera más segura, quieren levantar un muro, quieren más vigilancia, es decir, van a mandar más oficiales para allá, quieren más tecnología, que eso va a costar dinero. Los demócratas han dicho, está bien, por tal de que la firmen, estamos de acuerdo. ¿Crees que eso en algún momento también sea un punto de controversia ahí, de que sigan poniendo trabas a los republicanos? Bueno, el problema es que los republicanos quieren que, aunque pasen la ley hoy día, antes las personas pueden aplicar para su residencia, hay varias cosas que tienen que pasar. Una de las cosas es que tienen que proteger la frontera, que eso es miles de millas de frontera, y también quiere que pongan como unos 20,000 oficiales más en la frontera, que como usted dijo, eso cuesta dinero. Exacto. Y no sabemos cuánto va a costar y si va a haber dinero para eso en el budget. Por eso, pudiera ser esto como la piedra de tranca en algún momento que digan, bueno, pero eso le va a costar demasiado, como decías, le va a costar demasiado al país, porque eso va a costar millones, y por ahí puede que esa sea la tranca que están poniendo, la traba, los republicanos para después decir, no lo vamos a aceptar por esto. Puede ser, hasta puede ser que si pasan la propuesta que nunca llegue a la residencia, porque las cosas que pusieron ahí los republicanos nunca se va a hacer. Por ejemplo, la frontera nunca se va a proteger completamente como ellos quieren. Si eso está en la propuesta, entonces es posible que eso no pueden llegar a la residencia. ¿Y cómo tú crees que puedan tener ellos la seguridad de que la frontera está protegida? ¿Cómo se mide de que se protegió la frontera y que ya no pasan por la frontera? Eso es difícil, Jackie. Tiene que hacer una manera de ver cuántas personas entran todos los años. Un sistema que el gobierno tiene que hacer para que ellos puedan chequear si han entrado personas ilegales y pueden chequearlo todos los años. Claro, el senador Marco Rubio decía en una aparición que tuvo en el Congreso que en este país se conoce la persona que entra, pero no se sabe cuándo sale. Se sabe quién entra, pero no se sabe cuándo sale. Entonces es como un poco difícil, ¿no? Sí, es difícil. Okay. Es muy difícil ver cuando entran y salen. Como dice el senador Rubio, es más seguro contarlo cuando entran, pero cuando salen, muchas veces, si inmigración no lo ve saliendo, no se saben cuándo salieron y cuándo volvieron a entrar. Claro que sí, es un proceso difícil. Vamos a nuestra primera pausa comercial, Pedro. Gracias. Y enseguida regresamos con muchísimo más de este apasionante tema. Ya volvemos. El proyecto les ofrecería un camino a ganarse la ciudadanía a los 11 millones de personas que están ilegalmente en este país. Aprovechará lo que ya hemos logrado, continuará fortaleciendo nuestras fronteras y modernizará nuestras leyes migratorias para hacerlas más coherentes con nuestros valores. Bueno, vamos a hablar ahora, Pedro, un poquito sobre la parte criminal, que vamos a decirle a los televidentes también que, dicho sea de paso, tú eres abogado criminalista también puedes resolver casos criminales que tengan que ver también con inmigración. Claro. Hay muchas personas que los detienen y desafortunadamente son personas ilegales que tienen que manejar porque tienen que trabajar y tienen que sostener a su familia. Y los detienen y no tienen licencia. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué debe hacer una persona que la detienen y no tiene licencia y es ilegal?
Bueno, Jackie, esto pasa todos los días. Muchos de mis clientes llegan a inmigración a través de la cárcel criminal. Muchos de ellos, como usted dijo, tienen que manejar a su trabajo, tienen que llegar a comprar comida para la casa y manejan sin licencia o manejan con licencia suspendida. Lo que está pasando es que muchas veces en Lee County y Collier County la policía están parando a las personas y chequeando la licencia. Y cuando chequean las licencias y ven que están suspendidas o no tienen licencia, los arrestan. Y si tienen problemas de inmigración, pueden llamar a migración. Ok. Cuando, por ejemplo, aquí a cada rato sabemos que hacen puntos de control, la policía, los fines de semana y eso para ver que no estén manejando borrachos. La persona tiene... desafortunadamente esta persona cae en ese caso, lo mandan a la cárcel, como dices, llaman a inmigración de ahí pasan a una cárcel de inmigración. ¿Qué hace la persona en ese caso? ¿Qué se puede hacer? Bueno, antes que pasen a la cárcel de inmigración, tienen que primero resolver su caso criminal. Por ejemplo, si usted lo arrestan por manejar sin licencia, lo llevan a la cárcel criminal. Si ven que no tienen, si están aquí ilegal, ellos llaman a migración y se les pone lo que se llama en inglés un ICE hold. Si hay un ICE hold, eso no lo deja salir de la cárcel. Aunque el juez ponga una fianza de $1,000 o $2,000 por manejar sin licencia o DUI o lo que sea, ellos no pueden salir de la cárcel criminal porque hay un ICE hold. So, básicamente lo que significa un ICE hold es que después que ellos terminen su proceso criminal, inmigración se lo va a llevar a la cárcel de inmigración. Y en ese proceso criminal entrarías tú. Yo hago los dos, Jackie. Yo represento a los clientes míos de la parte criminal con la licencia sin manejar sin licencia, Y licencia DUI, suspendida. todas esas cosas, todos los delitos criminales yo lo hago y también de ahí yo lo ayudo con su parte criminal. Es muy importante, Jackie, que las personas que sean arrestados por delitos criminales contacten a un abogado que sepa las leyes criminales y de inmigración. Y la razón es porque muchos abogados hoy en día que no saben nada de inmigración ayudan a sus clientes y por el fin de día algunas veces hacen que sus clientes se encuentren culpables de algunos delitos que posiblemente le puede afectar su proceso de inmigración en el futuro. Con un abogado que sepa los dos, entonces se aseguran que nada que vayan a encontrarse culpable le vaya a afectar en el futuro. Ok, entonces es muy importante buscar un abogado criminalista en este caso. Exacto. Pero la persona entonces cuando está en la cárcel criminal de aquí tiene que llamar inmediatamente a un abogado de inmigración que sea criminal también. Eso lo yo recomiendo. Si la persona está en la cárcel criminal y se sabe que tiene un ICE hold, que van a tener un problema en el futuro de inmigración, yo recomiendo que hablen con un abogado criminalista que sepa de las leyes de inmigración para que lo pueda ayudar, no solamente para el proceso criminal, pero lo demás, lo más importante, lo de inmigración y posiblemente ayudarlo para obtener su residencia. Ahora, en ese caso, ¿podrías sacar a la persona o podría la persona salir bajo fianza aunque tenga el ICE hold? Si tienen el ICE hold, no van a poder salir de la cárcel criminal con fianza. Pero posiblemente pueden salir con fianza cuando lleguen a la cárcel de inmigración. Ok, ¿y cuándo sería que la persona no puede o cuál sería el escenario que debería de darse para que esta persona no pudiera salir de la cárcel con una fianza? ¿Cuál cárcel? ¿La cárcel criminal? De la cárcel criminal. Si ellos están en la cárcel criminal por manejar sin licencia, normalmente hay una fianza. El juez le da fianza, sea 1,000, sea 1,500, 2,000, dependiendo de cuántas veces lo han detenido. Si solo fue una vez o 2 veces, es más bajo, pero si ya es la tercera vez, puede ser una felonía. Si no tienen ICE hold, sale inmediatamente. Si la familia paga la fianza, pueden salir inmediatamente. Si tienen ICE hold, entonces pagando la fianza no lo va a hacer nada para salir. Solamente lo van a transferir a inmigración más rápido. Es decir, que la transferencia a la cárcel de inmigración no se la quita a nadie. Lo mandan enseguida para la cárcel de inmigración. La única persona que puede quitarle el ICE hold son los oficiales de inmigración. Algunas veces se lo hacen, dependiendo, eso es por caso. Por la mayoría de las veces no se lo quitan y se lo mandan a inmigración. Ok, ¿y es más fácil salir de la cárcel de inmigración que de la cárcel criminal cuando se tiene un ICE hold? Bueno, si tiene un ICE hold no puede salir de la cárcel criminal. Si van a la cárcel de inmigración, eso depende en qué tipo de beneficio tú tienes. Hay diferentes aplicaciones que la persona puede aplicar dependiendo cuántos años tienen aquí en los Estados Unidos, si tienen familia en los Estados Unidos.
si tienen delitos, todo eso el juez de inmigración lo va a ver como opciones si lo van a dejar salir a bajo fianza. Ok, es decir, se le pone una fianza y es más fácil ahora que se está fraguando una reforma migratoria que puede ser que la aprueben o no. ¿Es más fácil salir de la cárcel de inmigración o sigue siendo igual? Sigue igual. Los jueces de la cárcel criminal, la cárcel de inmigración siguen todos los días igual como si no hay reforma. Hasta que no haya una reforma, ellos van a seguir como si fuera ninguna reforma. La manera que ellos van a salir es tienen que enseñar que ellos no se van a ir del país, van a volver a la corte, tienen familia en los Estados Unidos, tienen esposa, tienen niños y tienen derecho de aplicar por sea la ley de los 10 años o un caso de asilo. Tienen que tener una razón por poder salir de la cárcel. Mira qué interesante. Vamos a otra pausa comercial, Pedro, y enseguida seguimos conversando de inmigración. Ya volvemos. Continuamos conversando con el abogado de inmigración, Pedro Salín, y en el segmento anterior, Pedro, hablábamos de que la persona puede salir de la cárcel con una fianza que puede ser de $2,000, $3,000. ¿Esto la persona lo tiene que pagar todo de una o cómo es esto? Tienen diferentes opciones, Jackie. Si lo pagan todo de una, ese dinero se lo van a regresar al final de su caso. Pero si la persona no tiene el dinero para pagar los $2,000, pueden obtener la ayuda de un financista. Uh-huh. Si es el caso criminal, pueden pagar el 10%. ¿Okay? Si es el caso de inmigración, es un poco más. Tienen que pagar un 15%. Es más difícil obtener un financista para un caso de inmigración. Es más fácil conseguir un financista para el caso criminal. Para el caso criminal. ¿Has tenido clientes que han estado en esta situación, que lo han detenido por estar manejando sin licencia? Cuéntame un poco de estos casos. ¿Son difíciles estos casos? Jackie, lo veo todos los días. Muchos de mis clientes están pasando por lo mismo, lo están arrestando por manejar sin licencia y por causa, y cuando llegan a la cárcel de criminal, le ponen un ICE hold y después tienen el proceso de inmigración y básicamente lo ponen en proceso de deportación, y ahí tenemos que ver cómo lo podemos sacar y qué beneficios ellos tienen para su residencia. Ok. Siguiendo con el tema de las licencias de conducción, el gobernador, sabemos que el gobernador Rick Scott pasó una ley, aprobó una ley aquí en la Florida que dice que no le va a dar licencia de conducir, es decir, a la persona que se le venza, que no se le va a dar, que sea ilegal, o que no le va a dar a las personas indocumentadas. Jackie, lo que pasó últimamente es que la ley que pasó, el DACA que pasó el presidente Obama, uh-huh, que dice que los niños que están aquí antes de los 30 años uh-huh, pueden obtener su permiso de trabajo, y con este permiso de trabajo pueden obtener una licencia para manejar. Uh-huh. Lo que pasó el presidente Rick Scott es la Florida pasó una ley que decía que esas personas pueden obtener su licencia para manejar, uh-huh, pero el gobernador no lo dejó. Hizo un veto para que las personas que tienen DACA y un permiso de trabajo no pueden obtener su licencia. Pero, ok, él vetó esta ley, pero ¿puede él hacer esto? Si eso ya es una ley que pasaron, que viene de Washington, que dice que estos muchachos, en lo que están en este proceso, pueden tener licencia de conducción y permiso de trabajo. ¿Puede él hacer esto? ¿Qué va a pasar con esas personas ahora? Bueno, ese es el problema, que no fue una ley que pasó el presidente Obama, fue un executive order. Una orden ejecutiva. Exacto. Esa orden le dio a las personas que pudieran aplicar por permiso de trabajo. La licencia es por estado. Cada estado tiene sus propias leyes. Por ejemplo, es decir, que él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Lo hizo Arizona, ya lo hizo. Y Arizona, la ley de Arizona, las personas que tienen el permiso de trabajo por DACA no pueden obtener su licencia para manejar. Lo que hizo el gobernador Rick Scott ya lo hizo Arizona. Es decir, que ya eso aquí es irreversible. Él tiene todo el derecho de hacer eso en su estado.
Pero ¿complica esto la situación de estos muchachos entonces? Claro, lo que él hizo no tiene sentido, en mi opinión. La razón es porque si estos niños tienen ahora permiso de trabajo Claro. y pueden ir a la escuela, pueden estudiar, pueden trabajar, ¿cómo van a llegar al trabajo? ¿Cómo van a llegar al college si no pueden manejar? La Florida y Arizona son los únicos estados que han hecho esto. Que han hecho esto. Qué horrible. ¿Qué hay de nuevo con los DACA? Hablando de los DACA, ¿qué hay de nuevo? ¿Siguen aplicando? ¿Recomiendas que sigan aplicando? Cuéntame algo de Sí, esto. recomienda que sigan aplicando. Hay miles de personas que han sido aprobados, tienen su permiso de trabajo, tienen un número social para poder filiar los taxes. Yo recomiendo que lo que califiquen, que lo hagan. Que contraten un abogado para ver si califican. Y si lo pueden hacer, que lo hagan, porque eso le da un estatus legal aquí. Y que no se desanimen con cosas como esta del gobernador Rick Scott, ¿no? Porque esto como que desanimaría un poco a los muchachos de aplicar para los DACA. Puede ser, sí, pero no, uno tiene que pensar que teniendo un permiso de trabajo y un estatus legal aquí es mejor que tener un derecho de manejar. Si la persona está aquí ilegal, yo recomiendo que aplique, por lo menos tener un permiso de trabajo y esperar si hay una reforma. Hay algún cambio, claro. Esto de los DACA era por 2 años solamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas tú que pueda pasar a los 2 años? Pueden revocar el DACA por otros 2 años. Si vuelve a salir un demócrata o si salen los republicanos, ¿tú crees que esto ahí termina? Eso tuviéramos que ver quién va a salir y qué va a pasar. Yo pienso que sea republicano o yo creo que los dos pueden seguir con esto, porque es una ley buena. Yo no veo por qué lo van a quitar. Claro, y ayuda a los muchachos. ¿Y se siguen aprobando, Salim, casos de los DACA? ¿Cómo va ese proceso? Sí, todos los días están aprobando casos. Todo depende si tienen delitos o no tienen delitos. Tienen que asegurarse que si aplican, califican por todo lo que pusieron en la aplicación, que si tienen delitos, sea un delito menor y que no tenga más de 2. Ninguna persona que tenga felonía puede aplicar porque lo van a negar. Ok, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de algunos de los beneficios que obtienen estos jóvenes a la hora de aplicar para este tipo de legalidad, aunque sea por 2 años, pero de estar legal en este país. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más. Gracias por continuar con nosotros. Y Pedro, en el segmento anterior hablábamos de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen estos muchachos que aplicarían para la acción diferida, más conocida como el DACA? Bueno, primeramente pueden obtener un permiso de trabajo. Con este permiso de trabajo pueden trabajar en cualquier trabajo que ellos deseen. Y también pueden ir al college. Muchos de estos niños llegan al high school, al 12 grado y no pueden seguir para adelante, no pueden seguir con sus estudios. Con el permiso de trabajo pueden obtener un seguro social y pueden aplicar para ser estudiantes en el college. Okay. ¿Y pueden viajar con este tipo de legalización? ¿Van a poder viajar a sus países normalmente? No, ellos no van a poder viajar, tienen que quedarse aquí en los Estados Unidos. Ok, vamos a hablar nuevamente de la reforma. Vamos a suponer que se aprueba la reforma o que no se aprueba la reforma. Las personas que están detenidas, que están en la cárcel en este momento, en espera de deportación, que no califican para la reforma, ¿qué puede hacer? ¿Ya lo último es tirar la toalla e irse para su país o todavía existe alguna esperanza para este tipo de personas? Hay esperanza. Hay leyes hoy día que las personas pueden calificar. Por ejemplo, hay una ley que se llama la famosa ley de los 10 años. ¿Cuál ley es esa? ¿En qué consiste esa ley? Esa ley se llama cancelación de deportación. Si una persona está en proceso de deportación, pudiera aplicar por esa ley si tiene 3 cosas. Número 1, tiene que estar aquí 10 años por lo menos en los Estados Unidos. Tiene que haber estado aquí, viviendo aquí 10 años o más, pero el mínimo son 10 años. 10 años desde la fecha que lo agarraron en inmigración. Okay. Pero tienen que tener evidencia de los 10 años. Tú puedes estar aquí
50 años, pero si usted no tiene evidencia que ha estado aquí, no puede aplicar. ¿Y qué tipo de evidencia tendría que ser esa? Cualquier recibos, si tienes recibos, pago de luz, pago de agua, si tienen renta, cualquier documento que enseña su nombre, una fecha que enseña que ellos estaban aquí físicamente en los Estados Unidos por los últimos 10 años. Okay. La segunda cosa es tiene que enseñar que ellos son una persona de buen carácter moral, significando que no ha sido arrestado por ningún delito que le vaya a afectar su carácter moral. Manejando sin licencia no es un delito que le vaya a afectar sea 1 o 2 veces, pero ya si tienen 3 o 4 y es una felonía, posiblemente le puede afectar. Cargos como violencia doméstica, cargos de drogas, esos son cargos que posiblemente le puede afectar su carácter moral. Y la tercera parte, que es la más difícil, Jackie, es la parte que tienen que tener uno de los 3. Tienen que tener una esposa, un esposo, unos niños, unos padres residentes o ciudadanos americanos, y que ellos van a sufrir por la deportación de que está en proceso de deportación. Ok, esos serían los requisitos para aplicar para la ley, para el perdón de los 10 años o la ley de los 10 años. Exacto. Y el paso más importante que me dices es el tener, poder demostrar que va a haber sufrimiento al separar una familia. Exacto. Ok, y con eso, dándose esas situaciones, ¿cómo sigue el proceso? ¿Qué se hace? Bueno, el primer paso es aplicar por los 10 años. Cuando aplican por los 10 años, pueden obtener un permiso de trabajo. El proceso es un poco largoso, puede demorar hasta 1 año algunas veces. ¿La persona cuando está aplicando para eso sale de la cárcel o sigue en la cárcel? Depende. Si el juez que estaba en la cárcel le dio fianza, puede salir y puede hacer el proceso afuera de la casa. Pero si el juez no le dio la fianza, tiene que hacer el proceso por dentro de la cárcel. Y al final del día, la última corte es ahí donde el juez va a determinar si le dan la residencia o no. Ok, eso es la persona si está detenida, pero y si la persona está en espera de deportación, también puede hacer eso y demora esto la deportación, ¿pudiera parar esto la deportación? Si la persona sale de la cárcel abajo fianza, puede ser el mismo proceso, pero en la Corte de Inmigración el proceso demora más o menos 1 año, algunas veces menos. Van a tener permiso de trabajo durante el proceso y si todo sale bien y las evidencias son suficientes, el juez le puede aprobar su residencia. Eso es si sale de la cárcel, pero si no está, y si sigue en la cárcel. Si sigue en la cárcel lo mismo, lo único que tiene que hacer el proceso por dentro de la cárcel. ¿Y para la deportación? Sí. Eso detiene la deportación. No hay ninguna deportación. El juez no puede deportación hasta que el juez decide si la aprueban el caso o lo van a deportar. Ok, ¿y has visto mucho aprobarse estos casos o hay jueces que están como que en contra de estos casos? No, todos los jueces lo ven todo lo mismo. Ellos miran las evidencias, tienen que enseñar. La parte más difícil es la tercera parte, enseñar el sufrimiento de los familiares. Sí, hay muchos que lo aprueban. Hay miles de casos todos los años que se lo aprueban. No te estoy diciendo que es fácil, pero se puede hacer. Es un proceso largo Sí. y un proceso difícil. Sí. Y la persona que no tenga el tercer elemento, que no tenga ni hijo, ni esposa, ni nadie aquí, esa persona sí ya ahí, aunque tenga los otros requisitos, esa sí no califica. Si falta un elemento de los 3, no califican por los 10 años. No califican, ahí sí ya deportación segura. Bueno, no segura, hay diferentes opciones que se puede hacer. Hay una opción, si ellos tienen miedo de regresar a su país, pudieran aplicar por un caso de asilo, pero tienen que tener evidencia por qué tienen miedo de regresar a su país, qué les puede pasar si regresan a su país. Hay muchos casos también que inmigración están cerrando. Si la persona no tiene ningún delito, le pueden hacer lo que se llama un deferred action, le pueden cerrar el caso basado en que el caso de ellos no quieren quitarlo de la corte. Que no quieren salir de la corte. Ok, vamos a otra pauta comercial, Pedro, y enseguida continuamos con mucho más de este programa. Ya volvemos. If passed, the Senate's plan would build on the historic gains we've made in border security over the past 4 years with the most aggressive border security plan in our history. It would offer a pathway to earn citizenship for the 11 million people who are in this country illegally, a pathway that includes paying penalties,
learning English, and going to the end of the line behind everyone trying to come here legally. Bueno, Pedro, vamos a hablar ahora un poquito sobre los perdones, los perdones de inmigración. ¿Cómo va ese proceso y cómo va eso? ¿Sí continúa funcionando? ¿Qué hay de nuevo con eso? Bueno, el presidente Obama pasó una ley marzo 4 de este año que ayuda a las personas que entraron ilegal. Antes de la ley de marzo 4, las personas que entraron ilegal las personas que entraron ilegal y fueron pedidos por un familiar tenían que salir del país y pedir un perdón afuera de los Estados Unidos. Uh-huh. Ese proceso estaba demorando mucho tiempo. Las familias estaban aparte un año hasta más. Y había un riesgo grande porque si salían del país para pedir un perdón y si no se lo aprobaban, no pudieran volver a los Estados Unidos. El presidente Obama pasó una ley, marzo 4 de este año, que básicamente lo que ayuda es, pueden pedir el perdón estando aquí en los Estados Unidos. No tienen que estar mucho tiempo afuera de los Estados Unidos y sin su familia. Aplican por el perdón aquí en los Estados Unidos con todas las evidencias que tienen que enseñar y ya cuando se aprueba el perdón pueden ir a su país para la entrevista. Ok, cuando hablamos de un perdón, ¿qué tipo de perdón es esto? ¿Esto es un perdón migratorio? ¿Por qué se pide el perdón? Háblame un poquito sobre el perdón. El perdón es básicamente por entrar ilegal. Okay. Los Estados Unidos tienen que perdonarte tu entrada ilegal. Tienen que demostrar que usted tiene familiares aquí, esposa, esposo, niños que están aquí, que van a sufrir por tu deportación. Hay varias evidencias que tienen que demostrar un abogado en preparando una aplicación de un perdón. Ya cuando se aprueba el perdón, ellos tienen que salir del país para su entrevista en el consulado de su país. Ok. Es decir, me contabas que antes la persona tenía que esperar fuera. Exacto. Lo bueno de esto ahora es que la persona espera aquí dentro y está con su familia. Exacto. Aquí. En el tiempo en que se le ofrece o se le otorga el perdón a esta persona, ¿puede la persona trabajar o no puede trabajar? ¿Cómo funciona esto? Si la persona tiene un permiso de trabajo, pudiera trabajar. Okay. Eso depende si tienen el permiso de trabajo o no. Permiso de trabajo por aplicando por un perdón no van a poder coger un permiso de trabajo. Si la persona tenía un permiso de trabajo antes, entonces sí pueden trabajar durante la espera. Ok. ¿Qué les recomiendas a las personas que están aplicando para la acción diferida y han dicho, tienen posibilidades, ¿no? Califican para la acción diferida, pero como se está fraguando lo de la reforma migratoria, han dicho, bueno, mejor voy a esperar porque la reforma migratoria me va a dar más que lo que me da la acción diferida. Uh-huh. Y no están haciendo lo que deben de hacer. ¿Qué les recomiendas a esa persona? Yo recomiendo que si la persona califica por la acción diferida, que lo haga hoy día. Porque la reforma puede pasar esta semana, puede pasar en 6 meses, hasta que no puede pasar. No sabemos cuándo va a pasar. Si la persona está aquí ilegal, ¿por qué van a esperar para poder obtener un permiso de trabajo y posiblemente una licencia en el futuro? Yo recomiendo que si califican, apliquen hoy día y no esperen hasta la reforma. Claro, porque la reforma puede pasar y no puede pasar. Exacto. Y pueden perder tiempo en esto, ¿no? El tiempo perdido, como dice mi mamá, hasta los muertos lo lloran. Exacto. Y es un tiempo que pueden ir adelantándose. Ahora, la reforma se ha dicho que es solamente para las personas que llegaron aquí hasta noviembre del 2011, que son los que van a poder calificar para esa reforma. ¿Qué va a pasar con las otras personas que están aquí en el país, que llegaron después del 2011, pero ya están aquí? ¿Qué vamos a hacer con esas personas indocumentadas? ¿Se van a deportar? ¿Se van a quedar aquí en el país? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, hasta ahora no sabemos. Había una reforma similar en 2001 que las personas que llegaron después de 2001 no pudieron aplicar. Posiblemente si pasan la reforma, las personas que llegaron después de 2011, de noviembre, no van a poder aplicar. Si no aplican, no van a tener ningún derecho para su residencia
no es que lo van a deportar, pero van a estar aquí ilegal. Si lo agarra inmigración, posiblemente pues, lo pueden deportar, pero no van a tener el beneficio de la reforma. No van a tener el beneficio de la reforma y la reforma se está haciendo para eso mismo, para terminar con las personas que se encuentran aquí ilegales en el país. Y quiere decir entonces esto, que la reforma, al no cubrir a todo el mundo, al no abarcar a todas las personas que están aquí, vamos a continuar con personas ilegales dentro del país. Siempre va a haber personas ilegales en el país, Jackie. Esto es un proceso que nunca se va a terminar. Aunque pase la reforma hoy día que cubre las personas hasta hoy día, mañana va a llegar otra persona. Aunque ellos hagan todo lo posible para proteger la frontera, nunca va a ser 100% garantizado. Ok, también se hablaba de que para muchos de los requisitos que se estaban dando para que las personas aplicaran eran que lo de los récords criminales, que no podía la persona tener récords criminales, las personas que habían estado en pandillas, que tienen tatuajes, que estas personas, eso podría también presentar un problema para ellos. Puede ser, Jackie. Todo en el proceso de aplicando por la reforma o cualquier aplicación de beneficio que haga en la reforma, ellos van a ver los delitos que la persona tiene. Si tienen felonías, no califican. Si tienen cargos menores de misdemeanors, dependiendo en qué tipo de cargos pueden o es posible que pueden o no pueden aplicar. Si tienen conexiones de pandillas, eso le puede afectar su proceso de la reforma. Muy interesante. Vamos a otra pausa comercial, Pedro, y enseguida regresamos con mucho más de este tema. Ya vuelvo. Si el plan del Senado se promulga, el crecimiento en nuestra economía aumentará un 5% durante las próximas 2 décadas. Eso significa añadir 1.4 billones a nuestra economía solo con arreglar nuestro sistema de inmigración. Continuamos conversando con el abogado de inmigración, Pedro Salín. Pedro, vamos a poner este escenario, vamos a pintar este escenario a ver cuál es la mejor solución para este escenario. Hay una persona, se sabe que la acción diferida o el DACA es solamente para los estudiantes, los padres no califican. Correcto. Esta persona o este estudiante aplicó para el DACA y hay otra persona que aplicó para, como me hablabas anteriormente, el perdón de los 10 años por la familia. Son 2 aplicaciones diferentes, uno por los DACA y otro por el perdón de la familia. Finalmente, vamos a decir, se aprueba la reforma migratoria. ¿Cómo hacen estas personas? ¿Siguen por los caminos que van sabiendo que el DACA es solamente por 2 años y a los 2 años no se sabe qué va a pasar? Y la persona que aplicó para el perdón de los 10 años está esperando un perdón. ¿Qué hacen? ¿Aplican para la reforma o siguen por los caminos que van? Bueno, aquí hay 2 casos separados. El primer caso es la persona que está aplicando por los 10 años. Esa persona, para uno poder aplicar por los 10 años, tiene que estar en proceso de deportación. Si usted no está en proceso de deportación, no puede aplicar, ¿ok? Porque la ley se llama cancelación de deportación. Si esa persona está en proceso de deportación y está aplicando por los 10 años y se aprueba la reforma, esa persona posiblemente puede aplicar por la reforma, dependiendo si tienen que cerrar el caso antes de poder aplicar. No sabemos exactamente lo que va a decir la reforma. Si la reforma dice que las personas que están en proceso de deportación no pueden aplicar, entonces el abogado que ellos tienen que tratar de cerrar el caso primero y después aplicar por la reforma. La segunda persona que tiene el DACA, que aplicó por acción diferida y tiene su permiso de trabajo y está yendo a la escuela, si sale la reforma y lo aprueban, esa persona puede aplicar por sí mismo por la reforma. Ok, vamos a hablar, es decir, la reforma podría ser la salvación también, ¿no? Para estas personas, dependiendo del caso. Exacto. Porque como hablábamos anteriormente, la acción diferida es por 2 años. Sí, probablemente a los 2 años se pueda volver a renovar, pero esto sería un proceso de que no tendrían estatus legal nunca, ¿no? Porque seguiría siendo una extensión, sería como un TPS. Exacto. Que
han estado aquí por muchísimos años, pero no tienen una residencia en este país. Exacto. La ley DACA no le da a los niños o los estudiantes, no le da residencia o ciudadanía. So, nunca va a llegar a ese nivel. La reforma sí puede llegar a ese nivel. So, Claro. Si las personas que están con DACA pueden, si pasan la ley de la reforma, yo recomiendo que apliquen lo más pronto posible porque pueden obtener su residencia en el futuro. Ahora, otra parte interesante, ¿no?, de la ley de inmigración y esta supuesta reforma migratoria que estamos todos esperando, ¿qué va a pasar o pueden aplicar también, ya que habíamos hablado de ellos, de las personas que están aquí con TPS, que son los hondureños, los salvadoreños, esas personas que están con un TPS que llevan años en este país? Y el TPS fue temporal, fue una ayuda que se les dio temporal, pero se ha seguido renovando año tras año y esas personas han formado hogares, familias, tienen negocios, viven aquí años. Ujú. ¿Van a poder aplicar a estas personas también para la reforma migratoria o van a seguir con un TPS? Van a poder aplicar por la reforma. La reforma todavía no se ha aprobado y no se sabe exactamente lo que va a decir, quién va a poder aplicar, quién no va a poder aplicar, pero lo que dicen ahora mismo, las personas que tienen TPS, si califican por la reforma, van a poder aplicar para la reforma. Y pero ellos no entran en los 11 millones de ilegales que hay en este país, porque ellos de alguna forma tienen una estabilidad en este país, ¿no? Exacto, ellos no están aquí ilegal, tienen el estatus legal, pero lo que tienen, como usted dijo, igual que los DACA, no llega a la residencia, solamente están aquí legalmente con un permiso de trabajo, pero no llega a nivel de residencia. Ahora, una persona que fue deportada y que ya no se encuentra aquí, que lo deportaron y se fue para su país, se aprueba la reforma migratoria y califica porque estuvo en este país, entró a este país antes de noviembre del 2011. ¿Cómo hace esa persona para beneficiarse de la reforma y puede beneficiarse de la reforma? Jackie, eso posiblemente va a ser una pregunta muy difícil porque no sabemos exactamente lo que dice la reforma. En mi opinión, si la reforma pasa, las personas tienen que estar físicamente en los Estados Unidos antes de noviembre de 2011. Si ellos ya fueron deportados, ¿ok? Tú tienes que, una cosa, si una persona fue deportado, no pueden regresar por 10 años. Si regresan antes de los 10 años y están aquí, no pueden aplicar por la reforma. Si están afuera del país, posiblemente tampoco pueden aplicar por la reforma. Tienen que estar aquí antes de noviembre de 2011. Es decir, que noviembre del 2011 es la clave para que la persona pueda aplicar para la reforma migratoria. Exacto. ¿Y qué piensas que es mejor, rapidito antes de despedirnos? ¿Una autodeportación o que te deporten? Autodeportación. Siempre es mejor una autodeportación, lo que se llama una salida voluntaria. Es mejor salir voluntariamente que tener una deportación, porque una deportación no te deja volver a entrar a los Estados Unidos por 10 años. Si usted se encuentra en el proceso de deportación y no puede aplicar por ningún beneficio y tiene que salir del país, es mejor salir voluntariamente que tener una deportación. Qué bien, muy interesante. Bueno, gracias Pedro por Gracias haber a usted, estado Jackie, con nosotros gracias. hoy. Gracias. Siempre es un placer. Era el abogado de inmigración Pedro Salín. Esta entrevista estará disponible en nuestra página de internet www.accionhispana.tv. También nos puede encontrar a través de Twitter y Facebook. Nos despedimos ahora con nuestra frase habitual y dejándoles saber que nos encontramos de nuevo la próxima semana. Recuerden nuestra frase, hacer es la mejor forma de decir. Hasta la próxima semana.